La ciudad de las brumas. El clima es frío, de montaña. La ciudad quieta, las estructuras antiguas. La ciudad de las brumas se le llamaban y las razones del nombre eran obvias. Porque durante los extremos del día, temprano por la mañana y tarde por la tarde, las altas montañas que rodeaban el pueblo se ponían sus faldas de neblina. La neblina por la mañana como que se desprendía en grandes sábanas que bajaban rodando y girando hasta cubrir la ciudad. Con ella bajaba el perfumado aroma del pino, el olor de las hojas humedecidas por el rocío, el mugido de las vacas, el relincho de los caballos, los gritos de los mandadores y el ladrido de los perros en las haciendas y ranchos. A media mañana, las montañas se desvestían, mostrando su verde azulada desnudez, una vegetación lujuriosa. Viniendo de la ciudad, se tenía que bajar por una carretera que serpenteaba, o más bien se arrastraba, gateaba perezosamente por entre las montañas y entraba al pueblo atravesando la plaza. Claro que el nombre de plaza era un poco exagerado porque no era más que una extensión de terreno pelado y polvoriento. Justamente allí era la primera parada de los buses que venían de la capital. Allí, el olor a diésel quemado y la aglomeración de los vendedores regulares de refrescos y comidas, el bullicio de la gente que desembarcaba y la gente que esperaba abordar para su viaje más al norte, ponían la nota colorida. Los buses luego atravesaban la ciudad y llegaban a la agencia. Un sombrío edificio que hacía veces de oficina, donde vendían los boletos y donde desembarcaban más pasajeros y la mercancía, y más vendedores ambulantes, y más olor a comida, y más bullicio. Pero ahora quiero invitarlos a que me acompañen en una aparentemente sin sentido observación, porque lo que quiero es presentarles a un personaje que es importante en esta historia, y en las demás también, que está llegando a la ciudad precisamente en ese bus amarillo destartalado que está frente a nosotros. ¿Ven a ese joven, delgado y desaliñado, que parece gallina comprada? Sí, ese que parece que no sabe dónde está y que vuelve a ver para todos lados como si buscara algo o alguien. Les presento a Antonio, capitalino, hijo mayor de un matrimonio disfuncional, que viene desterrado por sus padres, quienes viven de pleito en pleito y que, según ellos, alejan a su hijo para que no se vea afectado emocionalmente por las tan constantes desavenencias de la pareja. Pero no es la primera vez y no será la última. Viaja solo. Una pequeña maleta le acompaña, y es pequeña porque supuestamente viene a pasar una corta temporada mientras los ánimos allá en casa se calman un poco. Así que veremos qué tan corta. Esa joven señora que se acerca es Amanda, una pariente con la que su padre se crió. El muchacho no la conoce. Ella está casada con un abogado con el que tiene 3 hijos, un varón y 2 hembras. Se comprometió a cuidar de Antonio, proporcionar albergue y alimentación. Ella tampoco conoce al joven, pero parece que el aspecto del caballerito no es tan común, lo que lo hace inconfundible. Luce distinto de la gente que le rodea. La gente de provincias huele a los capitalinos. Pero déjenme describirlo para la gente que no está con nosotros. No es una tarea fácil porque no se ve muy especial desde aquí donde yo estoy, pero por eso mejor me acerco un poco. Así que veamos. Moreno, pelo castaño claro, nariz aguileña, ojos verdes, muy alto para su corta edad, que yo calculo en unos 12 o 13 años. Flaco como un bambú. La mirada semiperdida, característica de los miopes. Los pantalones colgando de la pelvis, muy a la moda del momento. La camisa dentro del pantalón muy bien arreglada, pero desabotonada hasta casi la mitad del pecho. No usaba chaqueta ni suéter como el resto de la gente, y me lo explico pensando que el joven no conocía del clima de la ciudad a la que recién llegaba. Viene de una ciudad donde 90 grados a la sombra es lo más común del mundo, así que es fácil imaginar lo mal que lo estará pasando en esta fresca ciudad donde se encuentra.
Amanda lo llamó por su nombre y el encuentro se efectuó sin pena ni gloria. Dos perfectos desconocidos, una adulta y un casi niño. No era mucha la emoción que podían sentir. Él respondió con un tímido saludo y comenzaron a caminar las 3 o 4 cuadras que le separaba de la casa. La ciudad era pequeña, todo estaba relativamente cerca. Entraron por el gigantesco zaguán de un caserón inmenso, con techo de tejas rojas, gruesas paredes de adobe pintadas de blanco, y el olor característico de muebles antiguos y aire aprisionado entre aquellas paredes agitó su nariz. Los ladrillos del piso, brillantes como un espejo, en multitudes de negro y blanco como en un tablero de ajedrez, reflejaban su casi escuálida figura. Atravesaron toda la casa, salieron a un patio y por ese patio llegaron a una casa más pequeña donde realmente habitaba la familia. Después se enteró de que el caserón era propiedad de la familia del abogado, marido de Amanda. Que cómo transcurrieron los primeros días, semanas y luego meses, es algo que nunca quiso o supo comentar. A lo mejor el tiempo puso un benigno velo a sus recuerdos. Amanda tenía un hijo, habíamos dicho, su nombre era Aurelio, unos 3 o 4 años mayor que Antonio, con la autoconfianza de ser el hijo mayor de la familia, ligeramente condescendiente con el extraño recién llegado. Se trataban como primos, aunque después se supo que realmente Aurelio venía siendo sobrino de Antonio en segundo grado. Este Aurelio era todo un personaje, muy seguro de sí mismo. Conocía, es natural, a todo el mundo en el pueblo y empezó a introducir a su primo con todos los muchachos del barrio. Y ya que hablamos de barrio, me gustaría, si ustedes me lo permiten, describir un poco el ambiente en que se encontraba inmerso nuestro personaje. No sabe si el barrio tenía un nombre particular, solo recuerda que estaba cerca de la salida del pueblo que conducía hacia el norte del país. Una fila de casas en la acera de enfrente, la mayor parte de madera, y detrás de ella un amplio solar lleno de altas malezas, y luego el río. Continuando hacia la derecha se llegaba a un idílico puente sobre un cristalino y poco profundo río que conducía a la propiedad de uno de los importantes personajes del pueblo. No recordamos su nombre ni su apellido, pero no hace diferencia porque no viene al caso, no nos interesa. Solo nos interesa saber que desde ese pequeño y rústico puente, hecho de gruesos y mal cortados tablones de madera, el grupo de muchachos lanzaba sus anzuelos para pescar unos pequeños peces que ni carne tenían, pero al atraparlos les concedía un sabor de triunfo. Pequeño, pero triunfo al fin y al cabo. Bueno, volvamos a la calle principal o calle del comercio. Esta, como vimos, quedaba a solo una cuadra de la casa donde vivía nuestro personaje, y casi toda la familia habitualmente atravesaba la casa de don Nicanor, el abuelo de Aurelio, para economizar una buena caminada. Ya dijimos que hacia el norte quedaba la salida del pueblo. Dijimos que cuando uno quería viajar en esa dirección. Y cuando uno quería hacerlo bastaba con caminar sobre la calle principal, pero ahí también se encontraba lo que la gente conocía como la zona roja. Como ustedes ya habrán comprendido, ahí se concentraban los prostíbulos que se identificaban por una luz roja encima de las puertas. Además, las casas de juego y las cantinas. Una vez oscurecido, ninguna persona decente se atrevía a poner un pie en ese sitio. Hombres mal encarados, mujeres con vestidos llamativos, faldas cortas y escotes pronunciados, que en la época eran señal de mala vida. Música a todo volumen, gritos, peleas, heridos y hasta muertos era la tónica habitual de la zona roja. Al otro extremo, la parte sana del pueblo. La iglesia, la escuela, el instituto, la alcaldía, la policía, el telégrafo, el juzgado y el colegio de las monjas donde estudiaban todas las niñas bonitas del pueblo. No había escuelas mixtas, eso vino mucho tiempo después, en la medida en que el país entraba a un mundo más liberal. Y una vez que hemos descrito esto, ya no queda mucho por decir en lo que respecta al pueblo mismo. Ya dijimos que era muy pequeño.
Hacia el este y el oeste se extendía solo 5 o 6 cuadras a partir del centro. ¿No habíamos comentado que el abuelo de Aurelio, el señor Nicanor, era un adinerado agricultor y ganadero? No, ¿verdad? Pues sí. En la falda de la montaña poseía un rancho y algunos más en otros sectores de la provincia. Sembraba principalmente café, uno de los productos que hacía famoso al país a nivel internacional. Fue en esa casa donde nuestro personaje tomó contacto por primera vez con el café en su forma original. Grandes sacos del grano se apilaban junto a las paredes de la casona, inundando con su ácido aroma todo el ambiente. Por primera vez mordió una semilla de café. Por primera vez conoció su forma, su sabor primitivo. Un día don Nicanor le pidió a su hijo, el abogado, que enviara a traer una vaca del rancho más cercano. Y él no tuvo empacho en transferir la encomienda a su hijo Aurelio, que ya conocía el teje y maneje de situaciones como esas. Naturalmente el joven no quiso ir solo y pidió la compañía nada menos que de Antonio, quien accedió inmediatamente. El camino era estrecho y empinado, cubierto la mayor parte del tiempo por agujas de pino en diferentes estados de descomposición, lo que lo hacía sumamente resbaladizo. Olía a podrido. Ese olor medio dulzón de la naturaleza en constante cambio, proveyendo alimento para sí misma. Y debajo de ese manto, escarabajos, hormigas, serpientes y una miríada de seres vivos encontraban cobijo y alimento. En la medida en que subían, la temperatura bajaba. Si el pueblo era fresco, la montaña se convertía en frío verdadero. Pero la caminata los puso en calor y la aventura era excitante. Es que el oído se sorprende al escuchar el trinar de las aves, un concierto completo con variedad de sonidos, tonos y timbres. Los anchos troncos de los pinos ocultaban el sol, cuyos rayos difícilmente lograban infiltrarse por entre el intrincado ramaje, dejando un deslumbrante trazo en su descenso. El cielo desapareció de la vista, lo reemplazó el follaje y la neblina. Hasta se podía escuchar las pisadas de las ardillas correteando de rama en rama. Los venados huían asustados con las carcajadas de los muchachos. Los monos mostraban sus curiosas cabezas con los ojos dilatados por el asombro. Y así caminaron por unas 2 horas y llegaron a la entrada del rancho que ellos llaman finca. En la talanquera encontraron al mandador, que ya tenía noticias de su llegada, y los llevó hasta donde estaba la vaca. Le puso un ronzal alrededor del cuello y la cabeza y los muchachos emprendieron el viaje. Pero se dice fácilmente. Si el camino de subida era resbaladizo, el de bajada lo era más. No solo por las agujas de pino y la alfombra de hojas húmedas por la ligera lluvia que había caído, sino porque la tierra, casi como barro, formaba una masa que parecía absorber los zapatos que en más de una ocasión quedaron en el hueco de la pisada. Al principio fue divertido, pero el ir tirando el animal que caminaba a su propio ritmo y que a veces quería quedarse atrás y a veces quería ir adelante, empezaba a hacerles difícil la vida. Llegaron a un recodo, una esquina del camino donde las piedras, el lodo y las hojas se acumulaban por la acción del viento, y ahí la vaca se rehusó a continuar. «Consíguete una vara y le pegas para que camine», indicó Aurelio. Antonio empezó a darse gusto golpeando las ancas del animal, contento de ver que obedecía el castigo. Aurelio, ya cansado de llevar la cuerda que sujetaba a la vaca, se la entregó a su primo, quien se la enrolló alrededor de la mano y muñeca izquierda, mientras con la derecha empuñaba el palo. Continuaron por unos 100 metros más. La vaca se iba quedando atrás y Antonio tiraba de ella, pero parecía que no había modo de hacerla caminar. Aurelio, más avesado en estas lides, retorcía la cola del animal y el dolor la hacía moverse, pero se ponía más y más tosuda. En un momento dado, nos encontramos a Antonio tirando de la vaca enfrente de ella y a Aurelio empujando por detrás y retorciéndole la cola. Se encontraban en un segmento del camino en el que a la derecha el farallón se elevaba por interminables metros y a la izquierda el profundo abismo, en cuyo fondo se podía apreciar grandes y filosas piedras que lucían pequeñas por la distancia. Pero ¿quién piensa en peligro?
Los muchachos ya están furiosos, impacientes y para colmo de males con hambre. Ya pasó el mediodía y el estómago no entiende de razones y la vaca no coopera. ¿Qué hacer? Y ellos jale que jale y empuje que empuje, hasta que la tensión estalla en el delgado cuerpo de Antonio, quien sin detenerse a pensar propina un fuerte golpe en la cabeza de la vaca. La vara que porta es flexible y el golpe sobre la dura cabeza se dobla y la punta golpea el ojo derecho del animal. El ojo explota. El animal, aguijoneado por el dolor, salta hacia adelante en una desenfrenada carrera, trayendo detrás suyo el desgarbado cuerpo de nuestro personaje, que está prácticamente atado a la vaca. El animal está ciego de dolor. No le importa la estrechez del camino ni el peligro inminente de una caída fatal. Solo corre. El cuerpo de nuestro amigo saltaba de piedra en piedra y de depresión en depresión. Giraba. En un momento está boca arriba y al siguiente está boca abajo. En otro momento sobre el costado. Y la vaca indetenible. Las heridas y los golpes ya lo tienen al borde del desmayo. En uno de esos rebotes, la cuerda casi milagrosamente se desenrolla de su mano y queda tendido en el camino, jadeando adolorido sin poder siquiera levantarse. Pero esto no le impide escuchar el estruendo que el semoviente hace al precipitarse al abismo, tan solo unos metros después de que él quedara libre. El estruendo se hizo eterno. Al menos eso pareció, cuando un mugido extraño y lastimero les indicó que la vaca había alcanzado el fin del despeñadero y se había estrellado contra las rocas, muriendo casi instantáneamente. Antonio estaba temblando. El sudor perlaba su frente. El estómago agitado por el miedo, a punto de vomitar. Se arrodilló para incorporarse y no pudo. No tenía dominio de su cuerpo ni de su mente, no podía pensar. Aurelio, incrédulo, mirando hacia el fondo del abismo como esperando que el semoviente se levantara para seguir caminando. Poco a poco, pero muy poco a poco, la realidad penetró los cerebros. Y un miedo dio paso a otro miedo. ¿Qué va a decir papá? ¿Qué explicaciones le vamos a dar? ¿Qué irá a pasar? Estos pensamientos de Aurelio nos dan una idea de lo que Antonio estaría pensando. Él era el desconocido, el extraño. ¿Qué no pasaría por su mente? Al final, no tuvieron más remedio que bajar la montaña y dirigirse a casa. El camino se hizo corto cuando ellos hubieran querido eternizarlo. Al llegar, con los rostros demacrados por el susto y el temor a las posibles consecuencias, explicaron el incidente. Extrañamente para nuestro Antonio, en vez de enojarse, Amanda y el abogado dieron gracias a Dios porque no les había pasado nada. En su casa, a él lo hubieran molido a palos. Después, los vimos descarnando el cuero de la vaca allá en el patio de atrás. Lo tensaron con estacas sobre el suelo, con la parte interior hacia arriba, lo cubrieron de cal y dejaron que el sol hiciera su trabajo. Hasta pronto.